Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos el gran placer y privilegio, por fin, de tener con nosotros al escritor, lingüista, traductor, docente, divulgador lingüístico y demás, Adrián Chávez. Adrián, bienvenido al podcast de Cinequiatría. Hola, qué gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, nosotros estamos y nos sentimos muy honrados de platicar contigo y tenerte en este episodio en el podcast de Cinequiatría. Lo que hacemos es hablar de una película y verla desde la perspectiva de la salud mental. Y a través de esa visión, pues, platicando con Adrián, hace unos días, pues habíamos concretado por fin tener este episodio y comentar acerca de una película reciente, muy interesante, una película impactante. Ya quiero escuchar, antes de pasar al análisis de uno de los personajes, que me encantaría que habláramos de Bear, que es uno de los protagonistas de esta película, y la película es Obsession, la película de obsesión. Y antes de analizarlo, querido Adrián, quiero preguntarte, ¿qué te pareció la película Obsession? Me la pasé muy bien, o sea, me la pasé terrible, lo que en este caso significa que me la pasé muy bien. Em, sí, creo que, a ver, a mí me gustan mucho estas historias en las que la premisa, digamos que tiene una premisa simple y la llevan hasta sus últimas consecuencias. Y en este caso, esta película que tiene además una premisa como muy en la línea de la pata de mono, ¿no? Del deseo que se cumple y Sí. que en este caso produce una historia de terror. Y bueno, si bien tiene, o sea, como toda película, ¿no? Tiene sus cosas que criticarle o no. En general me gustó, creo que es una película que eh, juega con su premisa hasta donde puede, ¿no? Y en ese sentido me gusta. Y además, como lo dije en un video que hice al respecto, pues hay un elemento lingüístico ahí debajo que me parece muy interesante también. Dices muy bien, es una película en verdad aterradora y dicho aterradora en un sentido diferente. Yo vengo de una generación, Adrián, donde el terror lo generaban seres sobrenaturales, demonios, gente con cuernos, ¿no? Y ese tipo de imágenes que acompañaron mi infancia, adolescencia, la cual pues tengo contemplado como algo terrorífico y voy viendo asombrado porque es una película con lo que bien describes, con una premisa que habla acerca de que ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Y decimos de manera popular, ten cuidado porque se puede volver realidad. Y precisamente esta película, pues habla acerca de cumplir un deseo, pero lo literal me recordó estos chistes de genios malvados, perversos, que alguien frota una lámpara y la encuentra y cualquier cosa que pide, pues sale mal, ¿no? Y estudiándole un poco para el episodio del día de hoy que vas a estar con nosotros, pues era reconocer que hay varias películas que han abordado esa premisa acerca de lo que estás deseando, lo que ocurre, lo que sucede con esos deseos. Pero esta en verdad me pareció llena de sorpresas porque va tratando un elemento que es perturbador. Porque aquí el terror, la vi con mis hijas, viene del ser humano, viene de las personas, viene incluso de cosas que podrían estar pasando, que suceden con frecuencia y eso es todavía más aterrador. ¿Qué te parece? Sí, no, estoy de acuerdo. Creo que, fíjate, la frase suele decir, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer verdad. Y creo que en realidad, en este caso hay que hacerle un ajuste, ¿no? Creo que tendríamos que decir, ten cuidado con cómo lo deseas, porque se te puede volver realidad exactamente como lo estás pidiendo. Y en este caso, en efecto, yo creo que fue un poco lo que dije yo en mi video. Creo que el terror está precisamente en la formulación del deseo y en lo que subyace a esa formulación, ¿no? El hecho de que este chico Bear pida que sea ella la que lo ame y no, por ejemplo, que él esté a la altura de, ¿no? O del deseo de ella, o que él se convierta en alguien de quien ella se puede enamorar, o que, no sé, cualquiera de las otras muchas posibilidades de enunciación en las que no se compromete la voluntad de ella.
sino que el deseo se trata de él, cualquiera de esas habría dado un resultado muy distinto. Y el terror en realidad está en la necesidad de ser amado de él, ¿no? Y en cómo, digo, en muchas otras cosas que iremos platicando, me imagino, pero bueno, en principio el terror nace de ahí, el terror nace de que lo que él busca, o sea, digamos, lo que él tiene es un miedo al rechazo, no necesariamente como una intención de tener una relación o de construir una relación con ella, sino como el deseo como mucho más simplón, digamos, de poseerla, digamos. Y por eso es que no tiene nada de historia de amor, al contrario, es una historia de terror porque lo que está haciendo es sujetar la voluntad de otra persona a un deseo del que durante la película descubrimos él tampoco tiene control, ¿no? Entonces creo que en efecto el terror está más bien en ese deseo y en cómo gestiona ese deseo y en cómo, o más bien cómo no lo gestiona, sino más bien cómo lo produce desde la víscera. Y, y en efecto, pues el resultado es terrible para todos los involucrados. Y mira que esto que estás tú diciendo es muy importante porque para quien nos ve y nos escucha, un proceso psicoterapéutico está basado en lo que hablas. Y tú eres experto, Adrián, en lo que hablas, en el origen, en el significado de las palabras. A mí me encanta ver tu contenido, no dejen de seguir a No Chávez Nada, porque es una gran similitud con las partes de la salud mental, porque mucho de lo que sucede en un proceso terapéutico es la interacción verbal entre dos personas, una que llega y habla acerca de lo que le pasa y cómo le pasa, y un experto entrenado para entender muy bien cómo esas palabras, ese significado, lo que está diciendo y mucho de cómo se habla a sí mismo, se puede ver reflejado. Y en esta película, como que estás describiendo muy bien, ella pues en ningún momento es tomada en cuenta de verdad. Que quien la vea o ya la vio o se anime a verla de nuevo, primero sepa que vamos a hacer varios spoilers, es imposible no hacerlo porque es un análisis tan interesante el que de aquí se deriva, porque ella en determinado momento podría ser a ojos de alguien que la haya visto entre el terror y el asombro, pues la villana, ¿no? Un comportamiento errático, complejo, pero te vas dando cuenta que este hombre que es Bear, que es tímido, fíjate cómo estas red flags de estas personas que inspirando a la lástima, inspirando a la compasión, vemos en las primeras escenas, pues, en la primera básicamente, a los amigos queriéndolo ayudar, para que él se anime a hablar con ella y le confiese y le exprese su cariño, le exprese su amor, pero evidentemente estamos observando este tipo de recurso inspirando en la lástima, en la compasión. ¿Qué te parece, Adrián? Sí, yo creo que la lectura de que Nikki es la villana o el monstruo me parece la más superficial, ¿no? Digamos que en efecto hay un cierto nivel en el que evidentemente ella es la que carga con las escenas más perturbadoras, incluso visualmente, ¿no? Sí, Sí. este juego de sombras, estas caras que hace, estos gritos, el sonido, la actuación es increíble. Y definitivamente ella es el monstruo en cierto nivel, es decir, es en quien se materializa, digamos, como el terror. Pero creo que pensarla a ella como la mala de la historia es, incluso yo me atrevería a decir hasta inadecuado, ¿no? O sea, hasta casi erróneo, Sí. porque si bien creo que la película hace algo bien, que es dejar una cierta ambigüedad en ambos personajes, ¿no? En el caso de Nikki, en realidad nunca sabemos si ella sentía algo por él o tenía algún tipo de atracción, porque es verdad que ella dice en algún punto de la película que no, ¿no? Ella dice que lo veía como su Ajá. hermano y tal, ¿no? Ajá. Pero también es cierto que, y de hecho hace poco leía que en las instrucciones de dirección, antes del deseo y demás, el director le pidió a Inde Navarrete digamos que combinara ambas actuaciones, ¿no? Como si Nikki sintiera algún tipo de atracción y como si no, ¿no? Y entonces lo que uno ve es como una mezcla de esas cosas Ajá. y que de pronto es medio ambivalente. A mí me parece que lo que es exitoso, digamos, de esa decisión de dirección es que al final no importa, o sea, no importa incluso si Nikki sintiera algún tipo de atracción, porque todo lo que ocurre después, a partir del deseo, anula cualquier voluntad de ella. Entonces, Sí. y de hecho eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que a veces se confunde la atracción con el consentimiento, ¿no? Que no son ni remotamente lo mismo. Entonces,
incluso si hubiera atracción, en el momento en el que deja de haber consentimiento para la voluntad del otro, pues ahí es donde se vuelve una película de terror. Y en ese sentido creo que para nada ella es pues ni la villana ni mucho menos, ¿no? Ella es una de las víctimas. De hecho, evidentemente la víctima principal. Y en el caso de Bear, pues pasa algo parecido. Es un personaje ambiguo, es un poco este nice guy. También justo leía que no es tampoco un villano declarado, no es, o sea, no es un tipo claramente que desde el inicio se presente como Ajá. malvado. Y justo esa ambigüedad es lo que lo hace tan aterrador también, ¿no? Porque podría ser el tipo que está al lado en el cine, no sé. Y esa parte donde él efectivamente en este esfuerzo inicial por saber si le puede atraer, no se da cuenta que los mensajes que manda Nikki son muy claros acerca de quiero que seas mi amigo, ¿no? ¿Cómo estas masculinidades, Adrián, esta parte de los incel que es muy preocupante porque son estas comunidades donde atribuyen su dolor, sufrimiento, aislamiento, marginación, a que solamente un número reducido de hombres, por ciertas características físicas, van a acaparar el gusto y deseo de las mujeres. Y ellos pertenecen a una gran y preocupante comunidad que desde mediados de los años 90 ha venido aleccionando, instruyendo. Y este tipo de comportamiento es como, si bien nos describes como sucede al inicio de la película, pues no adviertes que sea una persona que no tenga la sensibilidad de darse cuenta que está sometiendo a alguien a su voluntad y que está quitándole y privándole de todo derecho, porque ya viéndole en retrospectiva, qué perturbador es escuchar a Nikki suplicar. Bueno, en algún momento de la película la súplica es clara acerca de Ujú. termina conmigo para que termine con esto. ¿Qué te parece esa parte donde estas comunidades verbales peligrosas de estos gurús que tienen adeptos de cientos de miles con una misma idea? Que lo preocupante no es que tengan una ideología, sino que promueven la misoginia y la violencia. Sí, completamente. De hecho, o sea, que adecuado que lo digas, porque además mi próximo libro va sobre eso y ¡Wow! justo estoy leyendo un montón sobre la machósfera y todas estas cosas. Y he escuchado incluso que la película la han vinculado con una cosa que llaman el incel horror, ¿no? Como una Ajá. especie de subgénero en el que está este factor del incelato, digamos, o de la ideología que en términos más amplios permea la machósfera y cómo eso se convierte en el elemento del terror en la película o Exacto. en la historia, digamos. Y estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, para mí el momento en el que eso queda mucho más claro es precisamente en este momento climático en el que como que la verdadera Nikki como que emerge, ¿no? Cuando está dormida, pues la Nikki que, digamos, secuestra su voluntad o suplanta, digamos, su voluntad. Cuando se cuela y le pide eso, ¿no? Que le dice, por favor, mátame para que se acabe todo esto. Y Sí. la respuesta que da él Ay, es, creo, así, la muestra perfecta de esa ideología, ¿no? Porque él, en lugar de reaccionar con algún tipo de confusión o de miedo o de alguna otra cosa, o entre todas esas cosas, como que, compasión. sí, exactamente, sí, por supuesto, ¿no? Lo que emerge entre todo eso y se cuela y sale a la superficie es la duda de por qué para ella es preferible morirse que estar con Que estar él, ¿no? conmigo. Entonces, ajá, entonces, a mí ese intercambio me parece muy revelador y me parece como muy brillante, pues, ¿no? En la definición del personaje de él, porque justamente deja ver cómo es que él es incapaz de ver el daño que está produciendo. O sea, incluso si es un tipo que no es malvado, si es un tipo que de inicio al menos, ¿no? Es un tipo inseguro, yo qué sé, que lo que quiere, tiene, digamos, esta voluntad un poco vinculada no con la ideología, sino con el sentimiento incel, ¿no? De la incapacidad de acceder al sexo, a Ajá, la ajá. dimensión sexoafectiva, más bien. Em, en ese momento queda muy claro que lo que le importa no excede a la esfera de lo individual. O sea que para él la preocupación empieza con él y termina con él, ¿no? Digamos que la voluntad de Nicky da exactamente lo mismo, porque
escucha a alguien pedir la muerte por compasión y él lo único que puede pensar es, entonces prefieres la muerte a estar conmigo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece aterrador y creo que en efecto da cuenta de esto que tú dices, ¿no? Creo que es evidente que estamos atravesando un punto de la historia en el que el péndulo ideológico está como regresando hacia lo reaccionario y los hombres están siendo cooptados en estos sentimientos que son genuinos, ¿no? De soledad, de Ajá. indeterminación y todo esto, están Ujú. siendo cooptados por voces que lo que hacen es como ofrecerles una comunidad que en realidad los regresa a las cosas que les produjeron esa soledad en primer lugar, ¿no? Entonces, yo creo que la película sin duda se inscribe, no sé si a propósito, pero creo que definitivamente se inscribe en esa realidad. Sí, porque cuando empiezas a adentrarte a lo que, ¿por qué me aterra, no? ¿Por qué esto que le está diciendo me suena tan angustiante? Y para quien nos ve y nos escucha, el mundo incel significa involuntary celibate, que eres célibe de manera involuntaria. No es que no tengas las habilidades psicosociales para acercarte a una persona, para tener un vínculo afectivo Ujú, y de ahí prosperar a la intimidad que sucede en una relación. No. Se le otorga a la mujer por completo la responsabilidad de por qué motivo mi vinculación sexual con las mujeres es inefectiva. Y yo no tengo ningún problema, ningún defecto como esta escena donde de manera perturbadora él le dice que algo así como que sí es tan malo estar conmigo, ujú. donde lo ves que se detiene y regresa y hubiéramos esperado una respuesta compasiva, pero toda esta parte del mundo incel donde mencionan dentro de los factores de riesgo de quienes se unen a estas comunidades está lo que llaman una pobre salud mental. Y cuando hacen referencia a una pobre salud mental, mencionan episodios de depresión, de ansiedad, personas con bajas interacciones sociales, con aislamiento. Hacen mención incluso dentro de todo este proceso de pobreza en salud mental, de incluso ser objeto de bullying y víctimas de algún tipo de actos discriminatorios. Y pareciera que todo eso se capitaliza por medio de estas comunidades verbales, porque hay que decirlo, no es que se vayan a un grupo como AA, ¿no? De estas personas de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, que se vinculan socialmente con la finalidad de controlar el consumo de alcohol o alguna sustancia, que hacen grupo, que se apoyan entre ellos. No, es una comunidad de redes sociales online, una comunidad que tiene adeptos cada vez más y más para esto que nos decías de la manósfera, de la machósfera, de la misoginia, que es evidentemente a donde encuentran eco y de donde esta película, como bien mencionabas, yo también no he escuchado al director decirlo, he escuchado desde las maravillas de dónde viene. Bueno, es más, la película se inspira con La pata de mono, este cuento de principio de 1900, qué perturbador cuento es, de esos cuentos cortos, bueno, supongo que la definición de cuento en sí mismo lo vuelve corto, pero que es perturbador. Y él no, él habla acerca de un capítulo de Los Simpson donde se encuentran, ¿no?, la pata de mono y sucede un fenómeno muy parecido. ¿Qué te parece acerca de estas comunidades verbales en redes dirigidas por adultos con esta función misoginia? Sí, creo que justo a veces se les llama colectivos, o bueno, más bien comunidades sociodigitales, ¿no? Que están, Que digamos, se encuentran en la red y que no salen de ahí. Digamos que obviamente son espacios de socialización, pero no ves grupos de incels reuniéndose sí, después ¿no? En un bar en o en el una ángel de la cafetería para... independencia, ¿no? No, Exactamente, sí. sí, sí. Lo cual lo vuelve doblemente peligroso. O sea, peligroso obviamente para la red, ¿no? Porque de ahí salen como... o sea, se aprovecha, digamos, de todos los defectos de la red, por ejemplo, el anonimato, el impulso a la violencia, etcétera. Son comunidades, tienden a ser comunidades muy violentas al menos en espacios fuera de sus espacios, digamos, especialmente con las mujeres y las minorías, etcétera. Pero además, también es peligroso para ellos, porque justo no hay una socialización más allá de la Claro. pantalla y no hay un acompañamiento más allá de la catarsis, ¿no? Es casi, bueno, no casi, de hecho, yo estoy convencido, porque ahora que estoy investigando de ello, lo tengo muy claro, son espacios pseudocientíficos, ¿no? No solamente porque Totalmente. parten de
premisas pseudocientíficas, ¿no? Como esto de la regla del 80-20 y el determinismo biológico y todas estas cosas que no tienen sentido o que se caen, digamos, cuando uno ya las analiza bajo la lupa científica, sino porque también son pseudocientíficas en su sentido comercial, ¿no? O sea, lo que hacen es como ofrecer paliativos, ofrecer recetas y ofrecer comunidades que no son realmente comunidades, ¿no? Entonces, eso deriva en una soledad redoblada que redunda o que se manifiesta, digamos, en la violencia también, ¿no? Y creo que la película de alguna manera, si bien evidentemente el personaje no es declaradamente un incel o no pertenece a estas comunidades en el sentido más realista de la expresión, sí uno encuentra estos ecos, ¿no? De la soledad. La reacción de la que hablábamos hace un momento es una reacción típica del incelato, ¿no? La reacción a una realidad o la confrontación con un sentimiento, en este caso el dolor de Nikki Ujú, ujú. incluso el desconcierto, ¿no? Del dolor de la otra persona, yo qué sé. Eh, y antes de la empatía está el resentimiento, está como el victimismo propio, ¿no? Y el victimismo es transversal a toda la machósfera. Y en este caso, bueno, o sea, evidentemente Bear se ve a sí mismo como la víctima de su propio deseo, ¿no? O sea, como que yo creo que lo ve como de, bueno, pedí esto y ahora como que el destino me lo dio mal, ¿no? Y ahora yo soy la víctima. Y creo que no parece que en ningún punto parezca eh, La tener reflexión remordimiento, ¿no? Ajá, es... parezca tener algún tipo de remordimiento por lo que le está pasando a la otra persona. O sea, solo está pensando en sí mismo y eso creo es lo que, de nuevo, lo que la vuelve aterradora y lo que hace que, pues, él no sea realmente la víctima, pues. Y efectivamente, mira que ahí en el área de los incel, ahorita que estás viendo para tu libro, es muy interesante que hablan de la triada oscura. La triada oscura es narcisismo, sociopatía y maquiavelismo. Y entraña lo que nos estás describiendo, porque una característica de ese tipo de comportamiento que no incluye la decisión y la determinación del otro, que no importa, que no existe prácticamente el otro, es muy común en esto que llamamos conductas antisociales. Esas conductas antisociales en donde en ningún momento hay el remordimiento, incluso vemos como muchas metáforas en Iki, el quedarte parada en el lugar que se fue, porque ella empieza a tener conductas que también en el área de la salud mental se menciona como la extensión patológica del amor, ¿no? Si bien se podría también adentrar uno al análisis de la película desde esa perspectiva, pues daría lugar a este tipo de conductas y comportamientos de estoqueo, comportamientos de celos, comportamientos donde ella tiene conductas que moldean la conducta de él, como en ese momento donde están en el restaurante hablando. La interacción verbal lleva a que él empiece como a mostrarle rechazo, se siente incómodo de tanto amor, de estas dosis de amor que le da excesivas. Hace un comentario, ella se para a mitad del salón, del restaurante, empieza a levantar la voz, a decir más cosas y a partir del análisis de la conducta, a partir de este enfoque, un estímulo que no consigue la respuesta tiende a aumentar su intensidad y frecuencia. Entonces empieza a ser más intenso, por fin la sienta, la convence, la tranquiliza un poco, pero bueno, esa sería como otra visión, otra perspectiva que anularía por completo, por eso aunque hay estos datos muy claros en la situación de Nikki, no quisiera perder de vista que aquí Bear es el que está manifestando este tipo de comportamiento y conducta del cual estamos hablando y cómo este momento tal donde él culpa a los demás, bien describiste, culpa al de la varita de Sauco, llama por teléfono a informes para quejarse, va a la tienda específicamente a manifestar por completo su desacuerdo acerca de lo que está viviendo. ¿Y qué te parece toda esta parte donde en la película él, pues, sin que lo diga directamente, pero da la impresión, como describías, está abusando finalmente de una mujer, de una persona, la está condicionando aversivamente, lo decimos en términos conductuales, a un punto, Adrián, donde se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida es llevar a una persona a un nivel de estímulos aversivos, el que sea, Mm. tantos
como para que llegue un momento en donde la persona diga, aún pudiendo escapar, no puedo escapar. Me pareciera que por momentos la indefensión aprendida está en Nikki, porque ahí se queda y la vemos dubitativa, ¿no? Se quiere ir, regresa, se esconde, habla, Ujú. le pide ayuda, se aleja de él. ¿Qué te parece todos esos momentos con Nikki? Sí, fíjate que yo había escuchado más bien pues no sé si es como una teoría o qué es, pues, pero como la lectura de que lo que pasa con Nicky en la película es que digamos que su identidad se bifurca, ¿no? Disocia. Ajá, sí, sí, hay una especie como de disociación de personalidad en el que hay una versión de ella que es la versión de toda la vida y hay una nueva versión de ella que se ajusta al deseo de él. Eh, Entonces, digamos que la varita de Sauco lo que hace es, pues, moldear la realidad de tal manera que el deseo se cumpla. Y en este caso lo que hace para que el deseo se cumpla, pues es como disociar a Nikki en dos versiones de ella, ¿no? Y una es la que está atrapada tratando de salir y la otra es la que corresponde a lo que deseo ver. Y en ese sentido, me pareció una lectura interesante porque justamente creo que se ve a las dos personalidades como tratando de luchar, ¿no? Una con la otra, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, lo que hace la película, que a mí me parece interesante sin ser, por ejemplo, una persona experta en psicología o en psiquiatría, es que em, no hace falta, digamos, al menos a mí como espectador, no me hace falta como el diagnóstico, digamos, ¿no? Como si de personalidad disociada o de esto que llamamos múltiples personalidades, no sé, sino que el mecanismo mágico, ¿no? Lo que hace es crear esa realidad. Y no sé, más bien, por ejemplo, ahí yo más bien te devolvería la pregunta, ¿no? Yo no soy experto en ese tema, pero ¿qué tanto se corresponde, ¿no? Como no solo a esto que tú decías, sino también, por ejemplo, al hecho de que en una misma persona están conviviendo dos personalidades, una que evidentemente es una víctima de abuso y la otra que es pues ese monstruo que corresponde al deseo y que ejecuta todas estas como conductas que en efecto Ajá. son lo que llamaríamos tóxicas, ¿no? Pero, o sea, digo, ahorita podemos platicar de eso, pero que a mí me parece justo en línea con lo que decíamos de la machósfera y eso me parece muy poético de la peor forma, que justo el lugar de abuso del que nace esta versión de Nikki se corresponde en realidad con muchas de las cosas del amor romántico, ¿no? Con muchos de los chistes o de los memes del amor romántico. Entonces creo que hay una cosa súper densa, pero en principio eso, ¿no? Me parece más bien interesante que parece que dentro de Nikki hay en realidad dos personalidades que están luchando todo el tiempo. Sí, y esto que tú has mencionado, que ha sido siempre una pregunta acerca de, ¿en verdad se puede la personalidad fragmentar y dividir en dos, en tres o en cuatro, como nos ha tocado ver en otros, como la película Fragmentado esta, donde cohabitaban y había, no sé, más de 20 Como personalidades, veintitantos, ¿no? es Sí. como veintitantos en él? Lo que hemos aprendido a partir de los temas de salud mental es que probablemente se pueda generar ese tipo de comportamiento como el que observamos en Nikki bajo ciertos estímulos, ¿no? Bajo ciertas condiciones, una persona pudiera adquirir todo este tipo de comportamiento, como cambio de personalidad, como si habitaran dos personas. Yo después de casi 30 años de ejercicio profesional, si bien he visto dos casos a lo mejor durante todo ese tiempo, y cuando hablamos entre colegas sobre esta misma experiencia, ninguno rebasa más de dos casos a lo largo de toda la experiencia, donde quizá lo que estamos viendo son formas diferentes de responder al estrés en algo que llamamos regulación emocional. Hay personas que por naturaleza van a responder emocionalmente con un alto nivel de intensidad, porque lo que hemos procurado, y mucho en el podcast, es difundir el conocimiento acerca de la salud mental a partir de eliminar algunas etiquetas y ver el comportamiento precisamente como es una interacción de un sujeto con el medio ambiente. Y de ahí las conductas que mucho tienen que ver con el aprendizaje, es decir, hay personas que reaccionan violentamente porque en sus antecedentes personales ese comportamiento a nivel familiar era el que lograba tener el dominio en casa. Papá era el violento, papá suprimía, papá tenía todas estas conductas, luego entonces sin que me las explicara,
en la casa yo finalmente aprendo y replico. Y cuando me veo en una situación en donde quiero que mi opinión, punto de vista pudiera prevalecer, emito todo ese catálogo y contenido y comportamiento para obtener la consecuencia de la cual yo estoy esperando. Entonces, lo que hemos observado en términos de salud mental, que así le decimos a este tipo de experiencias, es que quizás más que una fragmentación de la personalidad, sí llega a haber episodios disociativos. Ahí sí hemos visto, y sabes, Adrián, precisamente en quien vivió una experiencia traumática violenta. Y en esos episodios disociativos pareciera que no puede documentar y tener toda la interacción en el momento presente. Pero de ahí a que adquiere una personalidad completamente definida según la situación que se encuentre, seguramente quien nos ve y nos escucha habrá visto uno o dos, a lo mejor a lo largo de su experiencia profesional, pero te diría que es lo menos probable. Lo que más vemos son patrones y conductas de comportamiento que algunas veces se dan precisamente en contextos de violencia. Sí, que a lo mejor ahí, o sea, funciona como metáfora acaso, ¿no? Pero evidentemente no es un caso de disociación, pues sí, como de la personalidad. Y en ese sentido, acaso es más interesante en realidad lo que pasa con Bear, ¿no? O sea, en términos de lo que dices, de cómo los aprendizajes previos o lo voy a poner en términos no tan rigurosos, pero los fantasmas previos, digamos, de Bear son los que lo llevan a donde al punto en el que pide ese deseo, ¿no? O sea, no sé, no hemos hablado, por ejemplo, del hecho de que de la muerte del gato, que es algo que empieza, ¿Verdad? con lo que empieza la película. O sea, de entrada la negligencia de él, ¿no? Al ¿Qué dejar hacían esa caja de las pastillas. tabletas Ajá. a media sala? No, creo que ahí Sí, es sí, donde sí. las ve. Sí, 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 totalmente. Y creo que antes de que ocurra el elemento del mágico, ¿no? El deseo, tenemos algunas pistas de quién es él, ¿no? O sea, tenemos esta cosa de del miedo a la soledad, del miedo al rechazo, con lo que empieza la película. Tenemos también la muerte del gato y creo muy importante además, también en línea con esta lectura más como de género que estábamos haciendo hace un momento, tiene, además del miedo al rechazo, tiene una incapacidad comunicativa muy fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que literalmente se le murió el gato ese día y no lo comparte con nadie, ¿no? Y es algo con lo que está lidiando él. No lo quiere decir porque, ya sea porque no lo, precisamente creo, no lo quiere decir por razones que al hombre promedio le van a parecer muy razonables, ¿no? Esto de que Claro. no quiere preocupar a la otra que tiene sus propios problemas, porque el amigo no lo va a entender, porque pues, fue su culpa y está lidiando con la culpa. Y de pronto todo eso podría parecer muy razonable desde el punto de vista de la masculinidad tradicional, pero que en realidad es evidentemente un problema psicológico, ¿no? O sea, es un grito de ayuda, digamos, al menos desde mi lectura, es un grito de ayuda porque no tiene con quién comunicar eso de manera inmediata. O sea, lo que le está doliendo en ese momento no lo puede comunicar. Y lo que ciertas lecturas verían como estoicismo o como una cosa digna de Claro. celebrar, en realidad es mutilación emocional, ¿no? Y creo que eso es lo que predispone al personaje, lo pone en un lugar como de estrés y sí, de predisposición a la violencia, ¿no? Y en este caso, a escupir el deseo así, desde la desesperación, desde ese, como desde la víscera. Y pues de alguna manera, por eso insisto en que no es, o sea, no es víctima de su propio deseo, es víctima de los elementos que construyen la enunciación del deseo, digamos. La manera en que lo formula y efectivamente también sumado a lo que nos dices que es muy importante para entender al personaje, para entender a la persona que está detrás, es la muerte de la abuela años atrás o tiempo atrás, y vas Ujú. haciendo la secuencia y observas una casa oscura donde hay desorden, donde prevalece, donde encuentras un sinnúmero de medicamentos que supones que llevaron a que la abuela tenía medio, alcancé a medio a leer la etiqueta del medicamento, parece que era Mm. un narcótico para dolor, lo que ahí estaba en este frasco. Entonces te pones a pensar efectivamente a dónde lleva un sujeto con esa pobreza estimular, con lo que estábamos diciendo para los ingredientes que se pueden dar para que encuentres en los incel pues todo este alivio, sentido, pertenencia y más allá de generar, porque fíjate Adrián, las terapias hoy en psicología y salud mental es, te voy a devolver a ti la responsabilidad.
no al mundo. Sí, a lo mejor no te tocó las mejores cartas en el juego, a lo mejor son las fichas que están de menor denominación, pero hay una responsabilidad importante de qué pasa contigo después de este incidente, experiencia de vida, porque ahí es realmente donde la situación se va complicando, porque él incluso queriendo tratar de ser espontáneo, un hombre manipulable, influenciable, lo vemos con el amigo, este amigo oscuro, esta amiga como también me generó como cierta compasión, poquita, pero me generó en Ujú. relación a lo que él tenía de estas supuestas amistades, donde pues como que medio sacaban provecho de la manera en que él se relacionaba con ellos y volviendo otra vez la responsabilidad a él, mucho de lo que haces en psicología y terapia es decirle a la persona, esto que te está pasando tiene que ver con algo que tú haces. Y ni siquiera diciendo tú eres el culpable y por eso estás. No, simplemente es cuándo alejarte, cuándo acercarte. Pero sí, precisamente esta parte que estamos hablando acerca de cómo la conducta opera a partir de la interacción de las personas con los otros, con una historia de vida, pues da los elementos ingredientes, porque pues no parece un adulto, ya parece un adulto joven, ¿no? No parece un menor de edad, no parece un niño el personaje. Sí, no, justo. O sea, como que en todo caso ejerce como esta inmadurez socialmente aceptable, ¿no? Como o sea, esta inmadurez que la sociedad le permite a los hombres. Como esta cosa de, claro, porque, pues, no sé, se murió su abuelita y por eso vive en Ajá. ese desorden y no sé. Eso, Y exacto. que hasta cierto punto, a ver, o sea, todos los personajes, si no, no habría películas si los personajes no tuvieran huellas de dolor, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene idem, ¿no? Pero, en efecto, creo que llega un punto en el que el personaje, y para mí es el punto que decíamos hace rato, o sea, llega un punto en el que el personaje tiene que entender que no se trata de él, o sea, que le Sí. está haciendo daño a más personas. Y para mí, te digo, es ese que decíamos hace rato. Creo que hay dos, ¿no? O sea, el primero es el evidente, o sea, en el momento en el que se da cuenta que el deseo se cumplió y que la voluntad de Nikki no es la Nikki real, en ese momento tendría que tratar de solucionar el problema que le está haciendo daño a su amiga, ¿no? O sea, al Ajá. margen de lo que él quisiera o no quisiera. O sea, creo que ese es el primer punto en el que tendría que haber, digamos, desde un punto de vista de una salud mental más, eh, como estable, ¿no? Y Ujú. desde un lugar incluso de ética o de moral, pues, ¿no? El personaje tendría que haber puesto un alto en ese momento. Y no lo hace. De hecho, creo que él empieza a buscar soluciones hasta que le resulta incómodo a él, ¿no? Hasta que le resulta un Sí. problema a él. O en público, por ejemplo. Y el segundo punto, el segundo momento es el que ya decíamos, ¿no? El momento en el que ella le suplica que la mate y él, en lugar de eso, lo lee desde el dolor propio, desde el resentimiento y de la duda de por qué alguien querría o preferiría morir, que, que estar con él. Creo que ese es el punto de quiebre en el que es evidente, pues, que él no está que él no está tomando la responsabilidad de lo que le Exacto. produce a otras personas, ¿no? Y es lo que llamamos en algunas teorías que tienen que ver con la sexualidad humana, uno de los aspectos importantes es vinculación afectiva, lo decías tú muy bien, es el consentimiento, es el mutuo acuerdo. Y evidentemente aquí dejó de existir desde las primeras escenas donde la Nikki regresaba a la puerta, regresaba al auto, se iba a la puerta, iba al auto con una ansiedad y una angustia que veíamos en ella como perdiendo la voluntad. Sí, justo te decía hace rato que me parece muy irónico que si bien el deseo produce una situación de abuso, esa situación de abuso a su vez produce conductas que se interpretan como amor tóxico, ¿no? Como una relación tóxica. Que además es algo que se veía muy claro en el tráiler de la película. O sea, como que yo me quedé con esa idea cuando vi el tráiler y ya viendo la película me di cuenta que en realidad era un poquito más deep, ¿no? Que en realidad era Ajá. peor, de hecho. Pero a mí decía yo que me parecía hasta poético. No necesariamente bello, pues, ¿no? Pero sí como poético el hecho de que en la vida real pasa algo parecido, ¿no? En la vida real, las Sí. dinámicas sociales del amor tradicional, como de este amor transaccional, de hecho, otra vez hoy en día nos venden en el internet como si fuera
una cosa a veces hasta mística, ¿no? Esto de las energías femeninas y masculinas y toda esta psicobasura, pues, Sí. que, digamos, lo que quería decir es que la dinámica de la vida real es parecida, ¿no? O sea, nace de una transacción que no es justa para nadie y eso, a su vez, produce estas conductas de las que luego las personas que abogan por estas ideas se quejan, ¿no? Entonces, algo así pasa en la película. O sea, en la película tenemos un deseo en el que, evidentemente, en esa ecuación Nikki sale perdiendo, pero también se le voltea a Bear, ¿no? Obviamente ella se comporta como esto que llamaríamos una, digo, en el contexto de las bodas, ¿no? Como esta bridezilla, ¿no? Como esta mujer que pierde el control desde el amor, ¿no? O desde lo que se le diría como amor, pero llevado a un extremo. Y o en un contexto más común, pues eso, como de la novia tóxica, de la novia loca, ¿no? De esta exnovia loca proverbial de la que hablan muchos hombres. Y creo que eso, o sea, creo que no sé si es a propósito, o sea, no sé si el director o no me acuerdo si el guionista es el mismo, pues, pero si la producción en general lo hizo a propósito, pero me parece que resulta muy adecuado, ¿no? O sea, creo que te puedes quejar o puedes, más que quejarte, digamos, puedes leer en la película las conductas de ella como algo tóxico o de loca, yo qué sé, pero en realidad tienen su fundamento en que él lo pidió, o sea, es exactamente lo que él pidió. Entonces, pues de nuevo, hay que tener cuidado con cómo lo pides, ¿no? Y con la estructura social también que digamos, sostiene la enunciación del deseo. Si este que me ame más que a nadie, evidentemente en ningún momento contempló qué implicaciones pudiera tener lo que él estaba deseando, porque pues hay que mencionarlo. Si bien la película tiene todo este tinte perturbador, lo perturbador es que cuando hablamos de conductas, hablamos de deficiencias y de excesos. Y es muy interesante porque hay personas que sobre el nivel de seguridad o son inseguras como Bear, o son muy extrovertidas como Nicky, como sus amigos. Pues bueno, igual Ujú, ocurre en los aspectos que están relacionados con el tema sentimental, con el tema del amor. El celo, el no querer que la otra persona se vaya con alguien más, te deje más, se puede experimentar de manera natural, saludable, 2, 3, 4 minutos, listo, ujú, se acabó. El tema es que las conductas que las personas echan a andar para que esa emoción de inseguridad que produce los celos se claro. alivie, se vuelven el problema. Porque si bien es a dónde vas, con quién vas, a qué hora sales, hasta pasar a situaciones graves, como en realidad ocurre que yo quedé con mi pareja de que me iba a ir a cenar y resulta que al salir y pedir el auto está ahí parada. Está Ujú, ahí parado o me voy a trabajar y resulta que a mitad de mi jornada se aparece con mi lunch, con mi alimento, que vine a traerte algo para comer y esto sí pasa, esto sí ocurre, esto sí puede llegar a preocupar porque lo que decíamos hace un momento, si mi comportamiento no logra la respuesta o la consecuencia que yo espero, como es tener tu atención, yo le voy subiendo y por ahí leyendo un poco de reseñas acerca del episodio de hoy, pues para personas de mi generación, el equivalente fue Atracción Fatal. Con Glenn ujú. Close y Michael Douglas, ¿no? Donde la escena del conejo es extremadamente perturbador. ¿Y qué me dices de lunch de cocinarle el gato, ¿no? En Claro, esta, sí, sí. entonces se va viendo como todo este tipo de conducta que sí llega a pasar, que sí llega a ocurrir. Los casos extremos, donde las personas, pues, estamos hablando de a lo mejor una relación de pareja que inició en una cuestión de consentimiento mutuo, pero hay casos sabidos de personas que no dieron ninguna señal, que tiene que ver mucho con lo que le pasa a Nicky y a Bert, ninguna señal de que me atraías, de que eras un interés para mí romántico, amoroso, de esta naturaleza, y empiezas a leer mal mis conductas. Y digo, Adrián, leer mal, para las personas que nos ven y nos escuchan, puede ser de un gesto de ¿qué tal? Buenos días. Y la otra persona es afirmar está enamorada en secreto de mí. Y este tipo de comportamiento, cualquiera que tiene, la lectura que se hace, es completamente equivocada. Están identificando mal
la intención de las personas en esta interacción. Eso es lo que perturba, porque eso lo vemos en las noticias con los actores, con las figuras públicas, con las personas dedicadas a la política, que allanamiento de hogar de una persona que dice que a través de las películas Jodie Foster le mandaba este tipo de Sí, claro. mensajes de amor que llevaron a completamente a llegar a invadir esta intimidad. ¿Qué te parece todo eso, Adrián? Sí, yo pensaba, por ejemplo, en otras historias, que si bien evidentemente también son historias en las que la pareja nace desde un lugar de consentimiento, me recordaban un poco esas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, La Guerra de los Roses, que también es una Ay, película ya por viejita supuesto. y que tuvo un remake hace poquito. Sí. La verdad, hace mucho que vi la original, no me acuerdo si estaba también en esa clave de comedia. Según yo, no, la verdad. Eh, Pero con Danny DeVito en ese entonces sí, y con Michael Douglas. Sí. así es, sí, sí, también con Michael Douglas, exactamente. Yo me acuerdo cuando la vi muy chiquito y me impresionó mucho. O sea, el final me parecía como muy Aterra. impresionante. Ajá. Y hace poco salió el remake con Benedict Cumberbatch. Cumberbatch y Olivia Colman, que bueno, un poco juega sobre esos mismos temas, un poco más en Sí. este tono de farsa y así, que además ellos lo hacen increíble, Sí. pero, pero pienso en eso, ¿no? En cómo son películas en las que como que el amor se convierte en otra cosa. Sí, es O sea, de hecho, se cierto. convierte en su contrario, ¿no? En el que hay como una dinámica de pareja que se vuelve una dinámica bélica en Violenta. este caso, ¿no? O sea, en este caso, digo, el remake se llama nada más The Roses, ¿no? Pero el libro Ajá. original porque creo que está basado en un libro, y Sí. y la película original se llama The War of the Roses. O sea, en inglés, evidentemente, haciendo juego con la historia de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, es una guerra al final, ¿no? Lo que hace es como jugar sobre esa idea del bélico. Y, y de nuevo, o sea, creo que está evidentemente el factor psicológico y el factor como de la interacción entre ambos, pero también está el factor de lo social, ¿no? De cómo las expectativas que se tienen, del papel que tiene en este caso los hombres y las mujeres, ¿no? En una relación, pues van sacando chispas y van produciendo como conflicto. Y en el caso de Obsession, creo que la gran diferencia es que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que al final esa conducta nace de lo que él quería, ¿no? Y no es nada más una degradación, no es nada más como de, ah, bueno, el amor se convierte en odio dadas ciertas circunstancias, más bien es, no, el amor en extremo es violento también, ¿no? Porque si el amor en extremo, o más bien, si el amor en extremo es violento es porque nació de la violencia, ¿no? En este caso nació, digamos, de un deseo que es radical y que que no tiene matices, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí, un poco eso. Pensaba también en esa otra película. Sí, porque nos muestra la cotidianidad, ¿no? Cualquiera hemos tenido en algún momento la duda de buscar a alguien que ya no tuvo mayor interés, de terminar una relación que consideramos por algún motivo ya no nos es del todo lo satisfactorio que había sido y la negativa del otro, ¿no? La negativa de la otra parte de la relación, donde empiezan a subir de tono estas conductas, donde empiezan, oye, es que ya le habló a mi amiga y es que ya ahora viene a la fiesta, oye, pero si ya habíamos terminado, ¿por qué está en la fiesta? ¿Por qué le habla a mi mamá cada diciembre, ¿no? ¿Por qué le sigue teniendo estas interacciones? Es lo que puede llegar a ser muy perturbador efectivamente un poco porque pues la idea y la intención de nosotros con el podcast es que si te está pasando algo así y tienes una relación sentimental y no puedes salir de ella, oye, pues para un poco porque lo que te va a llevar a Claro. las conductas que estás implementando te pueden poner en una situación delicada a ti y a la otra persona y efectivamente es lo que decíamos, la vinculación afectiva es indispensable para el amor, es un ingrediente esencial porque si no, se convierte lo que vimos con la varita esta de Sauco en un deseo donde pues la otra persona queda completamente nulificada y sujeta a mi voluntad. Sí, y que creo que, por ejemplo, hablamos un poco del lugar psicológico de Bear, ¿no? Pero que a lo mejor las personas que nos escuchan, muchos hombres podríamos en algún punto de la vida encontrarnos en un lugar de reconocimiento, ¿no? De decir como de, claro, o sea, entiendo esta parte de la soledad, entiendo estas otras cosas, pero también en el caso de Nikki, creo que hay muchas mujeres, por ejemplo, que sin ningún problema podrían estar en una relación que evidentemente no nace del deseo de una varita de Sauco, pero
que a nivel emocional se reconocen en lo que está viviendo Nikki, ¿no? En la voluntad de salir, en la incomodidad, en la sujeción, ¿no? En esta cosa como de sentirse atrapada, no sé. Y creo que en ese sentido, lo que la película sí dice es, aunque sea de manera indirecta, o al menos, o por medio de la metáfora o de la ficción, es un poco como, si te sientes así es porque nació de ahí, ¿no? O sea, porque viene de un lugar así de violento, o sea, porque hay una dinámica de sujeción, ¿no? Una dinámica pues eso, al menos como de vulneración o como de, ¿cómo decirlo? Como de sí, de vulneración de la voluntad o de, no sé, estoy buscando la palabra, pero bueno, ahorita me acordaré. Pero sí, eso, ¿no? Entonces, creo que de los dos lados hay eh, la posibilidad del reconocimiento y creo que si lo hay, eso es algo que hay que revisar, creo. Sí, porque evidentemente muchos salimos de ahí diciendo, en algún momento me parecía que mucho lo que el cine nos permite es un gran espejo, ¿no, Adrián? Bueno, no solo el cine, los libros, la literatura, el arte y cualquier otra manifestación hacen las veces de un espejo, ¿no? Y nosotros podemos vernos a través podemos identificarnos, podemos decir, caray, pues es que de repente fui, ¿no? O de repente soy, o me parezco, o considero, o por lo menos lleva a la reflexión de, si bien el final trágico es lo que estamos viendo en esta película, sí te puede llevar a pasarla muy mal en tu vida, con tus relaciones, con tus interacciones. Querido Adrián, ya pasando un poco a la parte final del episodio, a mí me encantaría que nos compartas qué fue para ti desde el punto de vista de salud mental la película Obsession. Pues justo lo que decía, me parece una gran metáfora de las dos dimensiones, ¿no? De esta relación de pareja como manipulada por la magia, en este caso, o producida por la magia. Por un lado, la parte psicológica de ambos, y por otro lado, cómo se reproduce a través de la magia la dimensión social de la pareja. Obviamente todo basado en este caso en una relación de abuso, pues sí, de cooptación, digamos, de la voluntad, pero cómo eso produce como ciertas lógicas de, pues eso, de conducta y evidentemente también pues la parte lingüística, ¿no? Lo que se manifiesta, Ajá. digamos, en la enunciación del deseo, en lo que eso dice del perfil en particular de Bear, ¿no? El hecho de que enuncie desde el miedo al rechazo, que la gramática de su frase, pues, lo que denota es un miedo al rechazo, un miedo a la soledad, miedo a sentirse insuficiente respecto a la mujer que le gusta, etcétera, y no una voluntad de ser una persona distinta o de estar a la altura del deseo de ella o de tener una relación sana, etcétera. Digo, evidentemente, si la tuviera no habría película, ¿no? Y un poco es el Sí, chiste, exacto. pero bueno, o sea, creo que es muy revelador y en ese sentido fue, creo, lo que más disfruté o lo que más me dejó. Sin duda, y si quien nos ve y nos escuchó identifica algo de lo que estamos hablando, que puede estar pasando en su vida o ha pasado, o conoce a alguien más, busque ayuda. Realmente hay manera de que una persona pueda no terminar en un desenlace tan triste como el de la película, pero pues, lamentablemente a veces no contemplamos que esto derive mucho de nosotros, ¿no? Entonces, cuidado, porque no es que los otros sean responsables de lo que a mí me ocurre. Seguramente hay situaciones que están fuera del alcance de cada uno de nosotros que llegan a pasar, pero lo que verdaderamente influye es la respuesta. Las decisiones que cada uno de nosotros toma harán la diferencia. Adrián, la gente que te quiera seguir y ver y conocer más de ti, por favor, compártenos. Adrián tiene unos libros maravillosos, yo tengo varios de él. Me falta Querido Quetzalcóatl, que la premisa es fantástica. Tiene cursos, talleres. Yo he tomado un curso de novela corta que estoy fascinado, pero ¿dónde te podemos encontrar? Sí, en redes me encuentran en las principales redes sociales como @no Chávez nada. Y pues ya lo decías tú, ¿no? Mis libros en librerías y por ahí ando en todos lados. Pues muchísimas gracias. Nosotros damos por finalizado el episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Recuérdenos seguir también en el sitio de YouTube. Cinequiatría está ahí en los episodios todos los miércoles, en la página oficial.
www.cinequiatría.com, donde estarán los datos de Adrián, se posicionarán en su fotografía y los llevará directamente a sus redes. Querido Adrián, ha sido un enorme placer para nosotros tenerte en el podcast de Cinequiatría. Al contrario, muchas gracias por la invitación y por la conversación. Qué gusto. Gracias a ti. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.